¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Muy buenos días. Jaime, ¿me escucha? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por la entrevista. No, qué ocurrencia, por favor. Sí, Bueno, en principio, bien. preguntarle lo mismo que al final le preguntamos al presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional. ¿Tiene la impresión que hay un contubernio, bueno, un juego en pared, quiero decir mejor, entre el presidente de la República y el señor Vladimir Cerrón, o es que ahora hay más elementos de juicio para pensar que hay una suerte de tira y afloja o un conflicto interno entre el presidente y el secretario general de Perú Libre? Yo creo que ya a estas alturas de la evolución política del gobierno vemos claramente que hay tensiones entre el serronismo y el presidente Castillo, ¿no? El caso de Iber Maraví ha sido el día de ayer de lo más elocuente, ¿no? Para ver cómo es que hay un despelote ahí, ¿no? Un verdadero espectáculo en la que el presidente del Consejo de Ministros aparece primero diciendo le pidió la renuncia, luego cuando se reúne con él da un mensaje bastante vago, el decir de que así la grandeza de un hombre se ve en su sencillez, Sí. ¿no? Luego con una carta que dice que pone a disposición del presidente de la República, es decir, que no su nombramiento no sería de parte de Guido Bellido, ¿no? Y el presidente Castillo realmente ausente, ¿no? Inexistente, en medio de lo que es ya una crisis política, ¿no? Después de conocerse. Ahora, una cuestión sobre eso que estamos hablando. Lo pensé durante la pausa, le soy sincero. Es verdad que el Premier le pide que renuncie al ministro de Trabajo. Incluso él lo declara, el Premier lo declara a la página de Sudaca, de Juan Carlos Tafur. Pero digo, cuando el Premier solicita a un ministro que renuncie, ¿no se supone que previamente lo conversó con el presidente de la República o no necesariamente? No, claro que sí. No, un presidente del Consejo de Ministros tiene que haber coordinado con el presidente, pero al parecer que aquí no ha ocurrido eso. Exacto. ¿No? Sí. Aquí él le pide la renuncia, luego tiene que decir que bueno, se ha reunido con él y la sencillez de una persona se ve, digamos. El mensaje, ¿no?, que da después, que deja... Que parecía él el respaldo al ministro de Trabajo, parecía que lo respaldaba. Así es. Luego sale la carta de Iber Maraví, ¿no?, en la que pone su cargo a disposición. Sí. No renuncia, sino pone a disposición. Así es. Entonces, y ahí vemos entonces que hay el silencio sepulcral del presidente. No sé si hasta ahora se habrá pronunciado. Ahora, hay que decirle a los televidentes que Iber Castillo, que está siendo, digamos, señalado, cuestionado por sus vínculos con Iber Maraví, que se le cuestiona por sus vínculos con el terrorismo, con Sendero Luminoso, en ámbitos incluso operativos, y se publica en la televisión atestados, investigaciones, donde aparece el nombre de Iber Maraví, etcétera, etcétera. Hay que decirle a los televidentes, decía, que Iber Maraví no es serronista, Iber Maraví es castillista, y por eso lo que usted dice, ¿no? El Premier le pide la renuncia sin consultarle al presidente y se arma el despelote. Así es. Todo está claro de que Iber Maraví es una propuesta del presidente, ¿no? Una de sus cartas en el Ministerio de Trabajo, y que al parecer no hubo entonces coordinación entre Guido Bellido y el presidente para solicitarle su renuncia. De ahí que hasta ahora no sabemos si renunció o no, ¿no? Su cargo está a disposición, pero no sabemos si ha renunciado o no. Ahora, en el caso de Iber Maraví, ¿no supone usted que ya la situación es insostenible o no necesariamente, Jaime? No, totalmente, absolutamente. Es más, yo como experto en el tema del terrorismo en el Perú, yo sostengo de que Iber Maraví tiene mucho que explicar
de los atestados que se conocen del 81, del 82 y luego del 84, ¿no? Él tiene mucho que explicar ahí. Creo que él, en definitiva, no puede continuar en el gabinete, ¿no? Su presencia lo que haría es darle la razón a aquellos que sostienen ¿no? Que lo he escuchado algún ex miembro del GEIN decir de que el presidente Pedro Castillo es un operador de sendero, ¿no? Precisamente por Iber Maraví, claro, ¿no? Porque ya están los atestados, están 2 veces con Edith Lagos, sí. Ya eso ya no puede ser pasado pues como una cosa superficial, que eran amigos, ¿no? No, se está hablando de acciones, de disturbios en la que aparecen los dos. Y aclarando que ese comentario que usted acaba de hacer no es para respaldar a Cerrón de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera. No, en el caso de Cerrón y de Guido Bellido y del propio Bermejo, yo he sostenido públicamente que ellos no son terroristas, ellos no son senderistas, ellos son parte de una izquierda que no se renovó y que nunca terminó deslindando totalmente con el senderismo, ¿no? Con lo que representó el senderismo en el Perú. Pero que tiene mucho que responder a la justicia por presuntos actos de corrupción, sobre todo el caso de Cerrón. Obviamente, en el caso de Cerrón, ¿no? Los dinámicos del centro, ya vemos que el allanamiento de su vivienda en Huancayo y otras oficinas, ¿no? Seguramente van a mostrar documentos reveladores. Él está involucrado más en corrupción, ¿no? Y la investigación por lavado de activos. Al margen de estar condenado por corrupción. Efectivamente, ¿no? Yo creo que estamos, el caso de Perú Libre, estamos frente al surgimiento de una izquierda achorada, ¿no? Confrontacional y bastante panfletaria, ¿no? Y con rasgos que lindan con la criminalidad, ¿no? Vinculado obviamente al lavado de activos del gobierno regional de Junín. Más temprano lo entrevistaba al ex ministro de Defensa, el doctor Otárola, y le voy a hacer casi la misma pregunta. ¿Usted por qué él era optimista respecto de Castillo frente a este contexto nuevo, lamentable? ¿Usted cree que el presidente logre, digamos, deshacerse de la figura de Cerrón que no lo deja trabajar? Yo creo que ha estado él en ese camino de querer desembarazarse de esa influencia de Cerrón, quien prácticamente llena el vacío dejado por Castillo cuando se ausenta de la política, ¿no? Es Vladimir Cerrón quien lo cubre vía Twitter, ¿no? Parece estar gobernando extramuros del gobierno. Entonces, yo creo que eso tiene que acabar. El presidente tiene que tomar de una vez las riendas del gobierno, si no la percepción. Lo que pasa es que yo digo, el problema de Castillo es que si lo hace podría tener problemas con la bancada de Perú Libre, o sea, me refiero al respaldo. Sí, pero eso será una patatús de una semana. Después el alineamiento de la mayoría de los congresistas va a ser con Pedro Castillo, ¿no? El cerronismo se quedará con su hermano y con Bermejo, ¿no? Pero Pedro Castillo, que tiene el gobierno, el ejecutivo, es el que va a ser el foco de atracción del poder, porque los congresistas van a querer gestionar obras para sus regiones. ¿Y eso quién lo da? ¿Cerrón? ¿O lo puede dar Castillo? Castillo, ¿no? Entonces, él no debería tener ningún problema, incluso de presión o de chantaje, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo tiene mayores posibilidades de poder generar una mayoría en la bancada, ¿no? Y dejar aislado a la corriente serronista, ¿no? Pero antes tiene que desembarazarse de Iber Maraví, que ya en los círculos ayacuchanos más informados sobre Sendero, sí efectivamente lo vinculan a Sendero Luminoso. Los expedientes son como una muestra, ¿no?
y que también no es pues casualidad de que su esposa, su suegra hayan firmado los planillones del Movadep. La firma de los planillones del Movadep para la inscripción del 2011 no fue en las calles, fue hecho a nivel familiar, ¿no? Nadie vio a ningún Movadep. No, claro. Estaban proscritos, digamos. Firmaron en la calle, o sea, esa versión de Iber Malaví es insostenible. Su esposa y su familia firmó por el Movadep porque obviamente él obedece a esa orientación, ¿no? Ya no podemos ahora decir que presuntamente, no, obedece, ¿no? Y obviamente ya en Ayacucho se está generando toda una corriente bastante fuerte en contra del gobierno por haber permitido que un hombre como Iber Maraví esté en el sector trabajo. Muy bien. Jaime, clarísimo como siempre usted, ha sido muy amable, muchas gracias y un abrazo. Gracias también. Muchas gracias a Jaime Antezana, que como siempre nos aclara el panorama de la coyuntura política de nuestro país.